¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos aquí en Caretas Digital en este ciclo de conversaciones con personajes, con líderes políticos, en torno a cuál sería una ruta posible de evacuación para el Perú ahora. En fin, desde un extremo, ¿no? Se acusa de golpismo, ¿no? Y demás, pero de hecho hay salidas constitucionales para una situación como esta, y es lo que hay que, por supuesto, incentivar, buscar e impulsar. Los congresistas del Partido Morado han estado en esa línea, y ahora mismo que se ponen, digamos, las cartas sobre la mesa, que van desde la posibilidad de sucesión constitucional, siempre se habla de la renuncia del presidente, que ya sabemos es muy remota, hasta una suerte de salida del presidente vía vacancia, vía infracción constitucional. ¿Qué vendría después? Las elecciones generales, o lo que ha propuesto en realidad por su parte en un audio la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. ¿Cuál sería la forma en la cual el país salga de una situación así? Por supuesto, encuentre un lugar mejor. Se lo vamos a preguntar precisamente al parlamentario del Partido Morado, Ed Málaga, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Ed? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Enrique. Un gusto de verte por aquí. Y feliz de poder evaluar y analizar lo que tenemos por delante. ¿Cómo salimos de esta? Bueno, es una pregunta sencilla y una respuesta muy compleja probablemente, pero voy a tratar de, digamos, de poner algunos puntos en perspectiva para que se entienda de dónde venimos, ¿no? Como bien has dicho, los congresistas del Partido Morado hemos tratado de ser una suerte de articuladores. Digamos, representamos una posición moderada, crítica, un poco al margen de los extremos, que es lo que hemos venido viendo todos estos meses. Y yo en particular le pongo mucho esfuerzo, quizás por mi formación científica, a decidir las cosas basado en evidencia, en observar, ver la evidencia y no simplemente actuar por consigna política o partidaria o ideológica, que es lo que últimamente nos ha hecho tanto daño. Entonces ese es un primer punto que me parece importante para entender de dónde venimos. Ahora, en cuanto, y justamente basándonos en ese criterio de evidencia, creo que ya no cabe duda, no le cabe duda a nadie, independientemente de los partidos, de la ideología, de su extracción social o económica, que el gobierno hace agua por un tema de incapacidad, ¿no es cierto? Que los sectores, los ministerios están pues siendo desmantelados, el tema del clientelismo, el tema de las contrataciones poco idóneas, desde ministros hasta funcionarios de rango medio, y que esto no solamente es anecdótico y que ya pasó antes, sino que está afectando seriamente al país. Entonces, esto sumado a los escándalos de corrupción que ya salpican directamente al presidente, ¿no? Falta un poco más y tenemos ya el arma humeante, y además de su desempeño tan pobre en el exterior, etcétera, todo para mí, en mi punto de vista, configura ya esa figura interpretativa de la Constitución, que es el artículo 103, que es la vacancia por incapacidad moral permanente. Es decir, desde mi punto de vista, una moción de vacancia, si vamos a hablar de esto, no debería necesariamente estar basada en un incidente o en dos incidentes puntuales que tienen que ser llevados a acusación, demostrados con pruebas, sino que la evidencia y la prueba está ante nosotros, y nosotros, dentro de la Constitución, tenemos esa arma de interpretación, ¿no? Esa posibilidad de nosotros, a nuestro juicio, para eso somos congresistas, sí, poder decidir que amerita el caso. Y mira, por mucho menos se tuvieron que ir PPK y Vizcarra. Así que ese es un primer punto. El presidente le está haciendo daño al país con su manejo del gobierno, con su actitud y con su falta de idoneidad y moral. Y creo que un primer punto que debe quedar claro es remover al presidente para poder encontrar de nuevo un camino de viabilidad en lo económico, en lo social, en el empleo y en todos los sectores que puedas imaginar. De acuerdo, sí. Sí. No, o sea, lo que quería un poquito intervenir era, conversábamos con Alberto Borea, que tenía una línea similar en el sentido que él describe lo que debería ser en todo caso este conjunto que articula la definición de incapacidad moral permanente, que va muy en la línea de lo que usted señala, ¿no? Es todo un conjunto, es el todo. ¿no? Es un perfil, digamos, de incapacidad que tiene varios ángulos. Pero entonces de ahí... ¿De ahí qué viene? Exacto, o sea, de ahí que viene, como usted me describe, el orden de los factores sería que la vicepresidenta asuma la presidencia de la República. Claro, ¿De eso estaríamos hablando? Definitivamente, porque nosotros tenemos que respetar la Constitución, tenemos que respetar el resultado electoral, que es una diferencia de las posturas que postularon las primeras dos mociones de vacancia. Ellos apelaban al fraude, no reconocen lo que ocurrió en las elecciones, y esto es importante decirlo. La Constitución establece un orden de sucesión presidencial
y a quien le correspondería asumir el poder no es al Congreso inmediatamente, es a la vicepresidenta. Y por eso que hay ataques, y yo no considero que sea ocasión, ni sea inteligente, ni estratégico en este momento irse en contra de la vicepresidenta, a menos que lo ameriten, por supuesto, las pruebas, pero hasta el momento, por razonabilidad y proporcionalidad, no me parece a mí todavía adecuado. Entonces, ese sería el escenario, una sucesión a la vicepresidencia. Y una cosa que siempre recalco, porque claro, la crítica inmediata es, pero bueno, el Congreso también ha cometido muchas faltas, muchos errores, está haciendo daño, entonces que se vayan todos. Yo siempre le digo a la gente, piensa primero muy bien lo que pides, porque no vaya a ser que caigamos en un escenario peor. Entonces, una En un escenario salida, autoritario, ¿no? En una salida autoritaria de alguna índole, ¿no? bueno, Efectivamente, ¿no? si nos vamos todos de inmediato es la anarquía. ¿Quién se va a hacer cargo del país? ¿No? Ajá, Entonces, cuando se ajá. habla de adelanto de elecciones, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién va a conducir ese adelanto de elecciones? ¿Un presidente incapaz que no tiene credenciales democráticas? O sea, sería Pedro Castillo organizando las elecciones. Imagínate ese problema, ¿no? Eso es para empezar. Y lo otro que hay que considerar es que, esto ya se ha dicho también, y muchos colegas concurrimos en esto, el escenario político y las condiciones de nuestro sistema electoral y de partidos es tal que si nos apresuramos a una elección sin reformas, vamos a caer en el mismo problema. Entonces, otro punto, otra lección a sacar de esta conversación es la necesidad de reformas políticas y electorales previas a un proceso electoral adelantado, contra el cual no tengo absolutamente ningún argumento, está muy bien, pero hay que Ajá. reformar el sistema y a quienes digan, bueno, pero ¿quién va a hacer esa reforma? No se va a hacer. La reforma ya está en marcha, Enrique. Ya nosotros hemos presentado un paquete de reformas, Adriana Tudela ha presentado otro paquete de reformas, Mari Carmen Alba ha presentado otras reformas. Habrá que debatir, hay cosas que nos gustarán, cosas que no, pero esas son las cosas que tienen que llegar al Pleno y definir un mínimo de consensos. ¿Hay puntos de conexión para alcanzar un mínimo de consensos con respecto a las reformas? Yo pienso que sí, Ajá. definitivamente. No te puedo decir con la calculadora en mano cuántos votos tenemos, para qué votación, eso se verá en el Pleno y va a depender mucho del debate, va a depender mucho también de que se involucre la ciudadanía y haga sentir que le importan estos temas, ¿no? Como ya ha pasado digamos, anteriormente con los temas, por ejemplo, de la Comisión de Educación. Hemos tenido muy Ajá. poca respuesta de la ciudadanía. Entonces, en general, la salida para tratar de darle forma a esto pasa por estas soluciones constitucionales, ¿no? Están amparadas por la Constitución, pero tienen que estar avaladas, legitimadas por la población y por la ciudadanía. En cuanto a los consensos, Enrique, a mí me parece muy importante también decir, quizás yo tengo una posición algo privilegiada por, digamos, a ver, no soy militante de un partido, estoy en Ajá. un grupo parlamentario que no tiene bancada, entonces no tomo decisiones como Claro, lo hacen mis claro. colegas portavoces, entonces puedo quizás tener un margen mayor de crítica, de decir, deberían hacer esto porque, bueno, yo no lo estoy haciendo, pero es importante decir de que de mi perspectiva, en mi impresión, la mayoría de parlamentarios se han guiado por consignas partidarias, consignas, ¿no?, de grupo, ideológicas, y eso ha impedido, esos ataques constantes han impedido que se logren consensos. Entonces, la idea es que ahora ya llegó la hora de tomar decisiones, de hacer una respuesta contundente al Ejecutivo, y esto involucra que nos pongamos de acuerdo. Ya hay varios grupos de congresistas que estamos conversando al interior, eso creo que debería saberlo la ciudadanía, independientemente de qué partido venimos, con una idea de lograr una sensatez mínima y de poder anunciar eventualmente, miren, aquí está la próxima, por ejemplo, ¿no? La próxima moción de vacancia, que Moción de está bien vacancia. trabajada, hay una narrativa al respecto, no simplemente te Ajá. presentas y no, se trabaja comunicacionalmente, se trabaja políticamente, es la esperanza por lo menos que yo tengo que podamos ponernos de acuerdo en esta hora tan crítica de darle una salida al país. A 87 votos para la vacancia, ya se sabe que precisamente esta dispersión en el Congreso no ayuda, y no ayuda de repente, digamos, la intención de muchos congresistas o el temor de muchos congresistas de decir voy a perder el asiento. Acá se estaría trabajando más bien una figura que en principio vaya con la continuidad constitucional y por ende, ojalá, si las cosas salen relativamente bien, poder culminar el quinquenio, para empezar. Pero la otra figura de la que se está hablando, poco en realidad, pero me parece sugestiva, es el tema de la infracción constitucional, que necesita, es una mayoría absoluta, 66 votos. Y claro, en ese caso, el presidente quedaría, si se construye una argumentación, suspendido mientras asume la señora Boluarte. Esa es una posibilidad, hay un plan B, si es que no se llega a los 87, ir por ese lado. Ahora, claro, los 87, con el acuerdo político
de la aceptación que la señora Boluarte asuma bajo determinadas condiciones, también podría funcionar. Pero no sé muy bien pues cómo serán esos cubileteos dentro del Parlamento. Claro, y por eso es importante que la prensa entre, Enrique, al Parlamento, al Pleno, al Así hemiciclo, es. porque ahí se puede ver quién habla con quién, cómo son las relaciones, las interacciones entre parlamentarios. Eso quiero enfatizarlo, es muy importante que la prensa vea cómo trabajamos para que se dé cuenta en qué cosa estamos. Mira, el tema de los acuerdos, yo creo en los acuerdos, yo creo que es posible. Yo he tenido conversaciones ya con varios grupos parlamentarios, como te digo, desde mi posición de muy poco poder en el Congreso, pero creo que la sensatez sí hace resonancia, sí tiene eco, hay voluntad. Un problema que yo identifico acá es que los partidos se mueven por órdenes de los jefes o dueños de partidos. Entonces, finalmente, los congresistas pueden estar de acuerdo, pero también los jefes tienen que eventualmente concurrir. Ahora, en cuanto a la acusación constitucional, es importante también decir, en línea con esto de que veamos las evidencias, veamos las pruebas, o por lo menos tratemos de razonar con evidencia en mano, que para mí el fin no justifica los medios. No es que voy a tratar de agarrarme de cualquier vía constitucional para Ajá. sacar al presidente, porque tiene que estar justificado. Y eso es algo que quizás cuando uno pasa de ser ciudadano a ser congresista es un gran cambio en la perspectiva. Cuando eres ciudadano y marchas, tú quieres que pasen las cosas, no te importa necesariamente cómo, ¿no? Pero cuando eres congresista y tienes que firmar y argumentar y asumir la responsabilidad de que estás tomando una decisión por una razón equivocada o no justificada, eso es muy fuerte, Enrique. Entonces, Ajá. si tú me dices traición a la patria, yo no considero que una declaración muy desafortunada, muy equivocada, lindando pues con la falta de respeto a nuestra patria, pueda ser considerada traición a la patria. Yo creo que se necesitan argumentos mucho más fuertes para hablar de una traición a la patria y por eso ese tipo, a ver, este canal no está eliminado, por supuesto, es muy vigente, Claro. pero la argumentación es muy pobre y por eso fracasaron también las mociones de vacancia anteriores. Así es, pero para esto vuelvo a Borea, que me parece especialmente interesante, porque como él diseñó la defensa de Kuczynski en su momento, ha estudiado bastante este tema de vacancias y demás, y claro, él señala, por ejemplo, que la designación continua y disparatada de ministros podría considerar, por ejemplo, una infracción constitucional. Es decir, tienes un patrón que va contra un texto de la Constitución donde dice, bueno, qué es esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablas de elegir ministros, 50 ministros o más, uno tras otro? A eso voy, y con consecuencias O nefastas sea, para el la país. figura podría recurrirse si está, digamos, bien ajustada, Bien justificadamente sustentada. ajustada a la Constitución. Y esa es una de las fallas, esa es una de las fallas de la llamada oposición. Se formó un bloque opositor al principio del Parlamento y han recurrido pues a narrativas, digamos, bastante disparatadas, en mi opinión. Han tratado de ajustar cualquier información que les llegase para, digamos, adaptarlas a una narrativa de vamos a sacar al presidente por esto. Entonces, las causales, las justificaciones tienen que ser muy inteligentes y la que has dicho, por ejemplo, me parece a mí muy razonable, pero eso significa trabajo. Enrique, Claro. no es simplemente escribo una moción con algo que recogí de la prensa y digo ya, esto es suficiente. Tenemos que ser muy responsables y tenemos que pensar también que la historia está viéndonos directamente en la cara, cómo vamos a quedar cuando se lea después qué pasó con este presidente y cómo fue removido del Claro. poder. Ahora, hablando de las limitaciones de la oposición, hay también un problema, ¿no? En esta suerte de, claro, o sea, habría que, ten cuidado con lo que deseas, ¿no? O sea, hay que priorizar como clase política. Entonces ahora ves, ¿no? Lo que Caretas llamó en su editorial en la edición impresa, la indiscriminada cacería caviar, como la llama la derecha, y también la izquierda extrema, ¿no? Entonces parece ser, ¿no? Que, por ejemplo, lo que representan los morados, que son apenas 3 congresistas, son tan enemigos para ciertos grupos políticos como lo que sería Castillo, ¿no? O sea, o son tanto el problema, o representan tanta parte del problema. Eso es uno, la narrativa del fraude, ¿no? Que de alguna manera, lo hablamos con Marisol Perestello, repiten la historia del 16. Entonces, muchísima gente lo mira con muy malos ojos, ¿no? Y de alguna manera limita la posibilidad de ver en qué cosa la mayoría de la sociedad está de acuerdo ahora, que probablemente va por el lado de, pues, de un gobierno que ya no puede seguir como sigue, ¿no? Entonces, allí también hay que trabajar, ¿no? O sea, y yo creo que allí tiene que haber un esfuerzo explícito de los líderes políticos de, Claro, oigan, a y ver, eso, ¿cómo hacemos para encontrar consensos?
Estás tocando un punto bien importante, porque muchas veces el rechazo proviene de las banderas políticas. Entonces, por ejemplo, hay gente que dirá, mira, al almirante Montoya no se le puede hacer caso porque es un golpista, porque, en fin, a Patricia Chirinos por X y motivos, a los Ajá. morados porque representan tal o cual cosa, ¿no? Entonces, por eso es importante que las mociones o las iniciativas que vengan de una oposición, espero cada vez más unida, sean multipartidarias, que no tengan una cara, un nombre, que no se hable de la moción de Flor Pablo, o la iniciativa de Mala, o de Ajá. Carlos Anderson, o Ajá. de Roberto Quiabra, o de Gladys Chávez. No podemos ponerle nombre y cara a estas cosas porque estamos hablando de algo que es tan importante que no podemos dejarlo a merced de esas rivalidades políticas. Imagínate, el tema de la educación, el tema de los proyectos que se están tomando, por ejemplo, la SUNEDU, la educación sexual integral, que son cosas muy importantes. Sí, La argumentación, que si has escuchado el debate en el Congreso, se basaba en las teorías de la conspiración, de que esto era pues una conspiración de caviares, de morados, de consultorías. Estamos hablando de mucho ruido y no hemos ido realmente al por punto de supuesto. cuál es el contenido de esos cambios, si ellos justifican pues la necesidad de que los padres intervengan o de que la SUNEDU sea, digamos, tomada por rectores, deberían tener un sustento y un argumento inteligente. Entonces, a falta de eso, y ya sabiendo cómo funcionan los colegas, por ejemplo, yo cuando entablo conversaciones con X o Y colegas, no voy en representación ni tomando el nombre de un partido ni de una ideología, sino a título propio. Mira, somos Personal. Ajá. 130 colegas, hablemos uno a uno, dos en dos, y vamos viendo cómo podemos ponernos de acuerdo para luego darle, digamos, un contenido, un envase político al tema. Para terminar, congresista Málaga, ¿qué significa ahora la situación que atraviesa el primer ministro? El ministro Torres, hay, en fin, la posibilidad de la moción de censura, el tema de la interpelación. Podría ser un paso previo ese, porque claro, se habla de la famosa bala de plata, pero no ayudaría de repente a sincerar ya la situación. Ese punto es clave. Muchos colegas hablan de estrategia, de que no sería estratégico, porque no va a poner a otro premier peor, pero yo personalmente considero que es importante defender las cosas por principio. Este señor, pues, encerró a todo Lima por un día sin justificación, se ha burlado y ha ofendido al cardenal, ha llevado y ha avalado las designaciones de diferentes ministros, muy cuestionados, prontuariados en algunos casos, y lo que es más grave, me parece a mí, no ha contribuido a un clima de conciliación y diálogo. Entonces, es responsable de políticas nefastas para el país y eso amerita aquí en la China, bueno, quizás en la China no, pero amerita una censura, puedo decir, ¿no? Hay una moción de censura corriendo, estamos todavía alrededor de las 20 firmas mañana que nos encontramos todos en el Pleno, esperamos conseguir más firmas y si no se aprueba, porque digamos yo no veo en este momento una mayoría convencida de que hay que votar por eso Ajá. porque no quiere estar de la vara de plata, por lo menos sería importante como gesto decir que tenemos las firmas suficientes para presentar esa moción y para que se debata el tema, porque es importante que el país oiga ese debate. No es una animadversión, no es un odio personal hacia el Premier, sino es que hay que dejar muy en claro que el control político se basa en acciones y responsabilidades que son negativas para el país y que se traducen en, mira, el ciudadano de a pie quizás le va y le viene quién se pelea con quién, pero sí le importa pues no tener trabajo, no tener inversión, que Por no supuesto. haya una recuperación económica, que no haya vacunas, que no haya pasaportes. Esos son los temas de los que nos agarramos o digamos de los cuales hacemos uso para sustentar que las políticas públicas, que son responsabilidad política del Premier, no están funcionando bien y él debe asumir esa responsabilidad. Bien, congresista Ed Málaga Trillo, gracias por acompañarnos ahora. Yo creo que me quedo con un mensaje final, que es que los políticos tienen que conversar. Es momento definitivamente que los políticos tienen que conversar detrás de cámaras y tienen que conversar también ante la prensa, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Realmente tenemos un déficit y esto tiene que ser superado, sobre todo pues en las circunstancias críticas, creo yo, que vive el país. Muchas gracias por esta conversación, Es gracias el gran por reto que compartir su tenemos ruta de evacuación. ese gran reto que tenemos antes de irnos, Enrique. Así que la confianza de la ciudadanía quizás nos puede ayudar con esto. Ojalá que podamos pronto darle salidas al país. Muchas gracias nuevamente por la entrevista. Gracias, Ed Málaga.